Muchas gracias. Bueno, presidente, recordar y pedirle de que el llamado que usted hace al inicio de esta comisión, que todo sea basado dentro de respeto por ambas partes, realmente se ponga en práctica, sin excepciones. Porque de lo contrario, a mí nada me costaría decir que Walter es una tapadera de la corrupción. Pero además, quiero recordarle a Walter, que acá en esta mesa yo no estoy en mi condición de otra figura, sino más bien estoy hablando yo, Walter, respete cuando otra persona está hablando, sepa escuchar. Perdón, entonces diputada, decirle que diputada, aquí en esta mesa la participación de la comisión no es para realizar preguntas de no, pero es interacción que tengo derecho a expresarme después luego. cuando termine esto, perfectamente usted puede abordarlo a él y hablar lo que desee. Yo lo puedo hacer en el Su momento. intervención es para preguntarle al señor Ávila, que es la persona citada. Tengo derecho a expresarme en esta mesa de acuerdo a mi consideración. Aquí no se desarrolla una interacción entre los diputados que forman parte de la comisión. Pero ellos sí lo pueden hacer, presidente. ¿Y qué es lo que ellos han hecho preguntas a la persona citada? ¿Qué es citada? lo que hizo antes? Le ruego, solo quiero recordarle, por respeto al pueblo salvadoreño. Solo quiero decirle, presidente, y recordarle a todos los colegas que acá estoy en mi calidad de diputada como cualquier otro de acá de esta mesa. Muchas gracias. Pero lo más delicado de esto es que así como me falta respeto a mí, se lo falta a cualquier otra mujer, porque recordar, acá en esta mesa no estoy como Rosy Romero. Diputada, estoy como representante del pueblo y de las mujeres, al igual que tú. Y le solicito que haga las preguntas a la persona citada, por respeto a él, por respeto al pueblo y por respeto a esa comisión. Quiero decirle, posteriormente usted va a poder abordar entre nosotros, si gusta, cuando nos quedemos, las posiciones que usted desee, pero ahorita, por respeto al pueblo y por respeto a la persona citada, por favor, aborde las preguntas con la persona citada. Gracias. Gracias, presidente. Y por respeto al pueblo es que yo estoy diciendo esto en este momento, porque me dan la palabra muchas veces cuando a usted se le ocurre dármela. Muchas veces al final de esta sesión, cuando quiero hacer mis valoraciones, usted me ha negado la palabra y se lo he dicho en privado, fuera de cámara, cuando han apagado el sonido, y a usted le consta. Ahora bien, insisto y repito, las limitantes para entender o para expresarse de Walter Araujo no le dan derecho a faltarme respeto a mí en el sentido de dirigirse de esa manera hacia mi persona. Repito, acá en esta comisión estoy como representante del pueblo y de las mujeres, al igual que tú representas a las mujeres también, y particularmente a las mujeres del Departamento de La Paz. Ahora bien, quiero decirle que luego de haber dicho lo que me correspondía decir, quiero hacer las preguntas siguientes. Por favor, proceda, diputada. Muchas gracias. Estamos dentro del marco de respeto, ¿verdad, William? Le acabo de dar la palabra, por favor. Acaba de hacer la aseveración que usted quiso. Le ruego que, por favor, en aras del tiempo, el orden y el respeto haga las de preguntas. todos. Ok, muchas gracias. Gracias. Ingeniero Rodrigo Ávila, una preguntita. Usted utilizó, bueno, aclaro también que muchas veces el hecho que yo diga preguntita lo utilizan de mal manera. Problema de quien quiera entenderlo de otra manera o lo quiera sobreentender. Es mi forma de expresarme. Mi pregunta es, en el periodo que usted estuvo como director de la policía, este tipo de estipendios, ¿usted lo recibía de manera frecuente, de manera mensual o de manera fortuita de acuerdo a los acontecimientos? Fue de manera, generalmente al principio fue de manera fortuita, después fue una manera mensual, variaron los montos de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los riesgos. De acuerdo. Cuando se hace mención, por ejemplo, en esta comisión se hizo mención que el actual director de la policía no presentaba excusas para hacer su trabajo. Cuando usted estuvo como director de la policía, en su momento el actual director de la policía, ¿qué cargo tenía?
era el ayudante general y asistente del director general de este servidor, y con él fue con quien configuramos la orden de operaciones de la que hice mención. Los planes operativos que se desarrollaron con apoyo en aquel entonces del comisionado Reza Chica, que era quien era básicamente él fungía dentro de lo que era la ayudantía general de la dirección general, y él era básicamente en materia de planificación pues una de las personas con las que realizamos toda la operatividad y policial, tanto así que algunos de los planes del plan de control territorial son muy similares a la orden de operaciones Ariza, la cual desarrollamos inclusive sin haber tenido presupuesto en el año 2007. No tuvimos dinero, el Ministerio de Hacienda, por no tener el presupuesto aprobado, nos dio los recursos hasta, creo que fue por como julio, agosto del mismo año, pero aún así los resultados fueron buenos. Se bajaron los homicidios en 14%, no hubo asesinatos de policías, y por supuesto el nivel de desaparecidos era bajísimo, era básicamente el 4% de lo que tenemos de desaparecidos en este momento. De acuerdo, me queda claro que es una persona con mucha trayectoria dentro de la policía, y que el hecho que no presente excusas para trabajar o hacer lo que le corresponde, eso es bueno. Pero llama la atención que también se cuestiona acá de los incrementos de sueldos, y en el caso particular de este funcionario, durante la pandemia se aumentó a su sueldo $1,500. Por eso a mí me llama la atención de esa incoherencia que se da muchas veces dentro de esta mesa. Y preguntaba sobre esa trayectoria porque eso pues nos dice mucho a nosotros, y sin duda la población salvadoreña hace su propio análisis. Ingeniero. Aunque yo solo quisiera decir algo, precisamente el cargo de director de la policía es un cargo realmente ingrato. En cuanto a que a mí me tocó, por ejemplo, en un par de ocasiones estar en lugares públicos, una vez en una gasolinera, y había un señor bien enojado a la par que insultaba y amenazaba, y yo no sabía qué pasaba, y yo no sabía si era conmigo o era con otra gente, y resulta que este señor acababa de salir de la cárcel después de 18 años y había sido una persona que había sido investigada y puesta tras las rejas porque era un caso de narcotráfico. Se le encontraron 6 kilos de cocaína, hubo un operativo, yo estuve en el operativo, pero él había cambiado físicamente, ya no se veía como era antes, o sea, ya no tenía pelo, no tenía bigote, tenía un peso mayor, y yo no reconocí quién era. Entonces después averigüé que era una persona de las que después nos amenazó, y eso le toca a cualquier director. Entonces para mí, que el director reciba un salario adecuado, acorde a ese sacrificio, a esa situación familiar, que probablemente hoy con ese incremento que tiene el actual director de la policía, él puede precisamente sufragar algunos de los gastos que antes no se podían sufragar. Pero yo creo que es correcto que al director de la policía, al fiscal general, a la gente que esté en primera línea, se le pague mejor, al igual que a los policías nosotros por eso trabajamos en los bonos. Quiero decir algo muy importante, diputada. Este gobierno, y lo mencionaba la diputada Santos, ha hecho un montón de cosas, y ha hecho un montón de cosas porque ahora tiene instrumentos que antes no se tenían: las escuchas telefónicas, las reformas que de buena fe hicimos en esta Asamblea Legislativa para que pudieran controlar los centros penales, el tema de las reformas también al Código Penal y Código Procesal Penal para poder enfrentar a las pandillas. Fueron reformas que este gobierno ya recibió de la legislatura pasada y que de buena fe pues nosotros aprobamos, y que ahora son instrumentos que antes no se tenían, que permiten hacer un buen trabajo. No así, hay cosas que hay que mejorar, como el tema de los desaparecidos, que está bastante grave, pero igual hay que reconocerlo, y nosotros queremos, y en este caso como ciudadano, porque aquí viene, y lo dijo el diputado Castro, tiene razón, yo vine aquí en mi calidad de ciudadano, no en calidad de diputado, pero queremos que salga adelante la seguridad pública, queremos que salga adelante, y por supuesto hay cosas que corregir. Hay cosas que corregir, pero yo sí creo que es correcto que el director se le haya hecho un aumento al director, pero que también se le haga un aumento como se está trabajando para todo el personal de la policía. De acuerdo. Como acá se ha establecido la importancia de liquidar, ¿cuál es su punto de vista o su opinión al respecto de que hay
instituciones o hay partidas como por ejemplo Popromid y la OIE, entre otras, que se les ha asignado una cantidad muy significativa de dinero, pero no han liquidado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y no quieren liquidar y mucho menos se ha auditado. Yo creo que lo más importante, diputada, es la transparencia. Y quiero hacer alusión también porque no todo tiene que ver con los resultados, no solamente tienen que ver con el combate a la delincuencia, sino que con el establecimiento de institucionalidad, la creación de una nueva institución de cero en tiempos muy difíciles. Cuando este servidor asumió la dirección de la Policía Nacional Civil, allá en los años 90, durante 3 años, por ley, la Dirección General de la Policía Nacional Civil estuvo exenta totalmente de las regulaciones de presupuesto. Y eso lo decía la ley. La ley decía que el director general de la policía podrá autorizar libremente la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades hasta por 50,000. En aquel entonces eran colones. Y sobre esa cantidad, cuando el ministro de Seguridad Pública lo declaró urgente necesidad. Dice, se autorizará un fondo circulante para liquidación de los gastos referidos en el número anterior. Pero lo más interesante de todo esto es que justamente antes de eso, la policía estuvo totalmente exenta de las regulaciones y de presupuesto, estuvo totalmente exenta de las... aquí está. Eso fue ya cuando cambió la ley, pero antes de eso, la Dirección General de la Policía dice en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Policía, decía que la Policía Nacional Civil estará, esto es ley de la República, estará exenta en sus gastos de los requisitos establecidos por la ley y las disposiciones generales, la ley de suministros, en aquel entonces era la ley de suministros, estará exenta de la ley de suministros y de las disposiciones generales de presupuesto y de la ley de tesorería. Eso quería decir que el director de la policía, en aquel entonces este servidor, tenía las facultades de comprar por libre designación, exactamente como hace el decreto de emergencia, y sin embargo, formamos comités de compras e hicimos informes mensuales para que se manejara con transparencia. Hicimos licitaciones pese a que la ley no nos obligaba a hacer licitaciones. Y quiero decirlo con mucha honra, esto lo manejamos con la mayor de las integridades, con la mayor de las honestidades. Cuando yo salí de director de la Policía Nacional Civil, la primera vez, este servidor no tenía ni siquiera vehículo propio. Y mi padre me dijo, hijo, no tenés vehículo. Y él me regaló un vehículo. Porque actuamos con la manera más honesta. Y de la misma forma, con honestidad, con integridad, he actuado todos los días de mi vida mientras he sido funcionario, inclusive dentro de otros gobiernos. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Muchas gracias, presidente. Señor Ávila, sin duda alguna, los datos que usted nos ha aportado a esta comisión nos favorecen en esta investigación. Entendemos nosotros que para muchos de los citados, la palabra sobresueldos, aunque en esencia es lo mismo, puede tener diferentes formas de denominarse. Alguno, decía el magistrado hoy por la mañana, ayuda solidaria. Otras son bonificaciones especiales, otros sobresueldos. Usted ha manejado la palabra estipendio. Yo creo que es, al final de cuentas, el pueblo salvadoreño el que debe de evaluar y que creo que deberá de agradecer su nobleza al no haber utilizado los recursos de la Policía Nacional Civil y pedir estos estipendios para poderse garantizar esquemas de seguridad privada para su familia.